Continuamos con el desarrollo de la unidad 2, la termodinámica. Vamos ahora a ver lo que es el contenido energético de un gas ideal. Esto es más conocido como el experimento de Joule o el experimento de la expansión libre de un gas ideal, ¿no? La expansión libre de un gas ideal. Supongamos que tenemos dos balones. De esta forma, esto es una llave. Lo unimos por este tubo delgado. En este balón de acá colocamos aire a una determinada presión, a una determinada temperatura, y este balón de acá lo sometemos al vacío. Entonces, lo que hace Joule es experimentar absolutamente en condiciones ideales con todos los gases. ¿Qué hacía? Colocaba un determinado gas en condiciones ideales, a una determinada presión y temperatura, y lógicamente este balón unido siempre estaba al vacío. Abría esta válvula y lógicamente recogía sus resultados de su experimento. Cuando nosotros tenemos un gas y ese gas lo expandimos, generalmente el proceso de expansión por una disminución de la presión tendría que traer como consecuencia la disminución de la temperatura. Por eso es que estos dos balones están dentro de un recipiente con gas, de un recipiente que tiene agua. Lógicamente este recipiente tendría que tener acá un termómetro para ver las diferencias de temperatura. Le decía que siempre que tenemos un recipiente que está sometido a una determinada presión, y si expandimos ese recipiente, disminuimos la presión, vamos a observar siempre un descenso de temperatura. Supongamos que tengamos una garrafa de GLP, de las que hay en nuestros hogares, que están sometidas aproximadamente a unas 130 libras de presión. Le colocamos un tubo delgado a la salida de la garrafa, delgado de bronce, larguito, unos 2 metros, y vamos abriendo la llave de salida. Al abrir la llave de salida, lógicamente los gases se expanden a la presión atmosférica, que son aproximadamente 14 libras. Entonces, de 130 libras baja a 14 libras, una gran expansión. A los pocos segundos, el tubo, cuando nosotros lo tocamos, está frío. ¿Por qué? Porque la consecuencia normal, natural, de expandir un gas por disminución de la presión es, lógicamente, el descenso de temperatura. Pero, ¿qué es lo que experimenta Joule? Entonces, Joule hace este experimento, coloca un termómetro para medir los diferentes cambios que pueden sufrir de temperatura, porque si aquí esto cambiaba de temperatura, este balón se enfriaba, automáticamente iba a enfriar al agua y el agua, lógicamente, le iba a mostrar un descenso de temperatura en el termómetro. Pero, ¿cuál es la sorpresa que se lleva Joule? Que ante todo este experimento para todos los gases en estas condiciones, el termómetro nunca variaba, la temperatura tampoco variaba. Es decir, la expansión no producía ningún cambio de temperatura. El termómetro siempre estaba marcando la misma temperatura. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? La primera ley nos dice que la variación del contenido energético es la suma de la variación del calor más la variación del trabajo. Pero veamos, trabajo. Decíamos nosotros, para que pueda darse el trabajo, tienen que haber dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿no? En este caso, trabajo, fuerza por desplazamiento. ¿Existe un desplazamiento? Sí, existe un desplazamiento porque el gas que estaba en este balón se desplaza hacia este gas de acá, indiscutiblemente. Pero existe la fuerza, y esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Existe una fuerza? No, no existe. ¿Por qué? Porque esto está sometido al vacío. Entonces no hay ningún obstáculo que sobrepasar. No hay ninguna resistencia. Aquí es cero resistencia porque la presión es igual a cero. Por lo tanto, si no hay el vector fuerza, entonces trabajo no hay. Entonces trabajo igual a cero. Y como no hay ninguna resistencia, no se genera ningún calor. Por lo tanto, calor cero, trabajo cero, la variación del contenido energético es cero. Es decir, el gas, al expandirse de este recipiente, expandirse a este recipiente de acá, pues lo hace sin cambiar su energía interna. Nosotros habíamos definido a la energía interna como CB de T más la derivada de la energía interna respecto al volumen, temperatura constante de B, ¿de acuerdo? Como no hay variación de temperatura, esto se hace cero, por lo tanto todo esto igual a cero. Pero aquí tenemos la derivada, o sea, el producto de una derivada por un diferencial.
¿Cuál de estos dos no puede ser igual a cero? Lógicamente, el diferencial volumen no puede ser igual a cero. ¿Por qué no puede ser igual a cero? Porque existe una variación de volumen. Por lo tanto, si esto no es igual a cero, lo único que puede ser igual a cero es la derivada, es decir, la derivada del contenido energético respecto al volumen a temperatura constante. Eso nos muestra que no hay variación en el contenido energético de un gas ideal como resultado de una expansión libre. Esto es, se trata de un incremento de volumen en el que no se ejecuta trabajo externo. Entonces, este es el gran aporte que hace Joule en todo lo concerniente a los gases ideales. Siempre continuando con el concepto de que estuviéramos ante un gas ideal, por definición, habíamos definido el contenido energético CB de T más la derivada del contenido energético respecto al volumen respecto constante por dB. Pero hemos visto que a través del experimento de Joule, esto se hace igual a cero. Entonces, cuando el gas es ideal, esto se hace igual a cero por el experimento de Joule. Por lo tanto, para un gas ideal, solamente para un gas ideal, la variación del contenido energético es igual a CB de T. Luego habíamos nosotros definido que la relación que guardaban las dos capacidades caloríficas, CP y CB, estaba dada por esta relación. ¿Qué pasa si estuviéramos ante un gas ideal? Si estuviéramos ante un gas ideal, esto haría igual a cero. ¿Por qué se haría igual a cero? Por el experimento de Joule. Por lo tanto, nos quedaría Cp menos Cb igual a P por derivada de B respecto a temperatura, presión. Pero la derivada del volumen respecto a temperatura, presión constante, es nada más ni nada menos que R sobre P. Por lo tanto, tendríamos Cp menos Cb igual a P por R sobre P. P con P se va y nos queda R. Por lo tanto, cuando el gas es ideal, únicamente cuando es ideal, tenemos que Cp menos Cb es igual a R. Luego, siguiendo siempre con la línea de que estamos ante gases ideales, cuando nosotros estamos ante gases ideales y estamos ante un gas monoatómico ideal, ¿cuál puede ser, por ejemplo, un gas monoatómico ideal? Son los gases nobles, ¿no? El helio, neón, argón son gases monoatómicos y y si fueran ideal, lógicamente el valor de Cb le va a corresponder a 3 medios de R. Si Cb es 3 medios de R, bajo esta relación de que Cp menos Cb igual a R, Cp va a ser 5 medios de R. Un gas diatómico, por ejemplo, un gas diatómico es el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, son gases diatómicos. Entonces, cuando estamos ante un gas diatómico ideal, el valor de Cb es igual a 5 medios de R. Como es un gas ideal, Cp menos Cb igual a R, por lo tanto, si Cb es 5 medios de R, Cp va a ser 7 medios de R. Luego, si estamos ante un gas triatómico, ya sea angular, es decir, cuando la molécula no tiene 180 grados, por ejemplo, si tuviéramos el agua, las moléculas entre el oxígeno y el hidrógeno, no son 180 grados, no son una molécula lineal. Entonces, cuando es una molécula angular o cuando es una molécula lineal, como en el caso del dióxido de carbono, que tendríamos oxígeno, carbono, oxígeno, dióxido de carbono, cualquiera sea de ellos, siempre el valor de un gas diatómico, ya sea angular o lineal, el valor de Cb va a ser 5 medio de R, por lo tanto el valor de Cp va a ser 7 medio de R. Vamos ahora, siempre estamos con el concepto de gas ideal. ¿Qué pasaría si estamos ante un gas ideal con el concepto de entalpía? Habíamos definido la entalpía como la suma del contenido energético más el producto P por B. Por lo tanto, si queremos encontrar la variación de entalpía, aplicamos, lógicamente, las derivadas. Aquí estamos el producto de una derivada, ¿no? La derivada es más P por dB más B por dP. Si estuviéramos ante un proceso isobárico, la variación de presión se nos haría igual a cero. Por lo tanto, todo lo que es la definición de entalpía, vemos que aquí la presión se haría igual a cero por proceso isobárico y diferencial E más P por dB no es nada más ni nada menos que la variación de calor. Entonces, en un proceso isobárico se vuelve nuevamente a confirmar que la variación de calor se hace igual a la variación de entalpía. Por lo tanto, en un proceso isobárico, el calor que por definición dependía del camino seguido, no tenía un valor definido, en un proceso isobárico se hace igual a la entalpía, que sí tiene un valor definido y que no depende del camino seguido. Nosotros habíamos definido la entalpía como función de dos variables, temperatura y la presión. Por lo tanto, si queremos encontrar la variación de entalpía, aplicamos el concepto de diferencial total. Es más o menos como cuando yo les decía, sea z función de x, y, para encontrar la derivada de z, aplicamos el concepto de diferencial total, es decir, la suma de las derivadas parciales. Pero de la entalpía respecto a temperatura, presión constante, habíamos definido que era igual a Cp.
¿De acuerdo? Entonces la derivada de la entalpía va a ser Cp de T más esta derivada por dP. Aquí hay un problema grande. Y el problema siempre que existe es el derivar a una energía. Cuando yo derivo a un parámetro termodinámico respecto a otro parámetro termodinámico, está bien definido, no hay nada. Pero cuando derivo a una energía que es función de dos variables y la quiero derivar respecto solamente a una variable y no a las dos, ahí hay un gran problema. Por eso es que se plantea el postulado de Schwarz. Schwarz postula por segunda vez que la derivada de esta entalpía respecto a la presión, temperatura constante, igual a volumen menos temperatura por derivada de volumen respecto a la temperatura, presión constante. ¿Qué pasaría si estuviéramos ante un gas ideal? Si fuéramos un gas ideal para un solo mol, el volumen es RT sobre P y la derivada de volumen respecto a la temperatura o presión sería R sobre P. Por lo tanto, veamos qué pasa con el postulado de Schwarz. Derivada de entalpía respecto a presión-temperatura sería volumen, que es RT sobre P, menos T por la derivada de R sobre P. Por lo tanto, tendríamos aquí RT sobre P y aquí RT sobre P. Positivo o negativo se nos hace igual a 0. Por lo tanto, veamos nuevamente a lo que habíamos definido, la entalpía Cp de T más esta derivada. Como estamos ante un gas ideal, esto por definición de un gas ideal es por el postulado de Schwarz se nos hace igual a 0. Entonces, para un gas ideal, la entalpía, la variación de entalpía se reduce únicamente al Cp de T.